Bueno, de nuevo queremos darle la bienvenida, hermanos, y vamos a comenzar este estudio que tiene que ver con la continuación del tema de los 25 varones de Ezequiel 8:16, parte número 11, y hoy es febrero 2 del 2019. Esto es parte de un estudio que estamos llevando a cabo con relación al texto de Ezequiel 8, 15 y 16, que vamos a seguir completándolo hasta llegar al momento del sellamiento y pues la destrucción de aquellos que no tengan el sello de Dios. Eh, Seguimos también recordando lo que dice Efesios 5:11, que nos dice: no tengáis compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que hacen, de lo que ellos hacen en oculto. Pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es un tiempo de poder suplicarle a nuestro Señor que nos ayude a poder manifestar todo lo que tengamos, que sea expuesta a la luz pública, a la luz de los ojos de Dios, a la luz de la verdad, más que a la luz pública, a la luz de Dios, para que no haya nada de qué arrepentirnos, y eso va a ayudar a que nosotros no seamos muertos, sino que seamos alumbrados por nuestro Señor Jesucristo. Este es un tiempo muy solemne que está viviendo la tierra, y el Señor está mandando la luz de todo lo que es la verdad, y por eso nada va a quedar en oculto. Entonces, la luz que nos resplandece, que es la palabra de Dios, que es la verdad que nosotros tenemos, va a hacer que nada quede en oculto. Y eso significa que a medida que hemos ido profundizando en el estudio de la verdad, de las profecías, más luz hay en nuestras vidas y hay más responsabilidad también para poderla compartir con otros. Este estudio lo estamos haciendo no con función de criticar ni juzgar, sino de mostrar evidencias para que las personas que aún no han tomado una decisión la tomen, en el sentido de que a cada uno de nosotros nos va a tocar, nos va a llegar el momento de tomar una decisión. Y esa decisión puede ser que cada uno sabe cómo va a ser, cómo van a darse las circunstancias, pero va a llegar porque finalmente la prueba le va a llegar a cada uno. Entonces, en la medida en que vayamos reconociendo el error y la verdad, siempre tomemos una decisión por la verdad. Nos va a costar trabajo, a algunos les va a costar lágrimas, a algunos les va a costar sufrimientos, pero lo que finalmente quiere Dios es darnos la vida eterna. Entonces eso es lo que siempre debe estar en nuestra mente, el objetivo es la vida eterna, más allá de los afectos, de la parte emocional, de la parte sentimental. Lo que debe primar en nuestras decisiones es la vida eterna. Una de las promesas que el Señor nos dice que lo vamos a ver cara a cara, ¿sí? Y eso implica santidad ante los ojos de Dios. Entonces yo quiero ver a nuestro Señor, pues creo que todos lo queremos ver. Y eso implica tomar unas decisiones para vida eterna, porque si no vamos a ver al resto de Dios, significa que vamos a ser desechados de la presencia de Dios, y eso significa muerte eterna. Entonces, este objetivo, de nuevo, no es con el afán de criticar ni de juzgar, sino de mostrar evidencias para que veamos cuán cerca está la venida de Cristo. Entonces, básicamente ese es el objetivo. Nosotros hemos estado estudiando actos del drama en el profeso pueblo de Dios, y vamos a comenzar ya a estudiar el acto número 3, que es la oración a Tamuz, o la oración dominical, y lo vamos a partir de lo que sucedió en el concilio de otoño, de lo que ya hemos estado estudiando en los estudios anteriores, pero básicamente
es a partir de lo que hemos estudiado con relación a la cabeza de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día y su relación con la adoración a Tamuz, o con la adoración a Baal, y que finalmente nos va a llevar a la adoración dominical. Ya nosotros estuvimos estudiando, vimos las evidencias de lo que es el ACAP moderno, y hemos llegado a esas conclusiones a partir que es la presidencia. Esto no es un tema personal, sino es un tema de quién toma las posiciones. En el tiempo de Elías, pues estaba Elías y estaba Acab. Entonces no es un tema personal, sino Dios sabía que había un paganismo y había una idolatría, había una apostasía, y pues cada uno toma las decisiones, cada uno toma un camino diferente para el momento en el cual le llega la prueba. Elías tuvo que tomar unas decisiones, Acab tomó otras decisiones, y por eso pues estamos estudiando todos estos temas. Ya nosotros estuvimos estudiando qué significa que Acab moderno se haya vendido para establecer alianzas matrimoniales, que es con relación al movimiento ecuménico, la inclusión de mujeres en el sacerdocio para que ministraran al culto a Tamuz, pues es la inclusión de mujeres en el sacerdocio, o sea que se facilitara el camino para que hubiera mujeres en el sacerdocio. Eso lo hemos estudiado ampliamente. La adoración a Cera, que es culto sexual a sodomía, es la declaración del cuidado pastoral del movimiento LGBT dentro de la Conferencia General. Eso lo pueden encontrar ustedes en el material, en materiales anteriores. Y la adoración a Baal o Tamuz, que es el culto idolátrico centrado en el sol, la luna y las estrellas. Esto es adoración solar. Vamos a hacer un pequeño repaso para recordarles que siempre a través de la historia hemos tenido, Satanás ha colocado la falsa adoración, que es el culto idolátrico universal a la naturaleza centrada en el sol, a través de diferentes culturas con diferentes nombres. En la historia, en la profecía de Daniel 2, nos habla de lo que fue la experiencia del pueblo de Dios desde el tiempo de Babilonia, después siguió Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma religiosa, hasta la venida de Cristo. Y nos habla de los contactos que hubo con el paganismo, entre el paganismo y el pueblo de Dios. Siempre Satanás no va a predicarle a los paganos idólatras, sino él quiere mezclar las simientes, y eso es lo que vemos en la historia. Es la lucha entre el bien y el mal, entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. También encontramos que el modelo organizacional que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un modelo piramidal, que es un modelo basado en lo humano, o sea, un modelo copiado del paganismo. Y pues eso es lo que hemos estado estudiando. De nuevo, pues para los que no hayan visto el material, pues les invito a que lo hagan. Y esto viene de las semillas sembradas por los jesuitas, que son los que están con la intención y con el deseo de destruir al pueblo de Dios. Entonces aquí vemos un documento que presentamos sobre esto. Está tomado de los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola, escrito por un padre jesuita, que habla sobre la iglesia tiene diversos grados, uno superior al otro, y que haya un pueblo para obedecer y una nobleza para mandar. O sea, ellos siempre han establecido la división, la separación, en que hay alguien que gobierna y un gobernado. Eso es un modelo jesuita basado en un sistema de jerarquía eclesiástica, y esto, pues dicen ellos, es imagen de la jerarquía angelical, pero pues no puede ser, porque en el cielo ahí son servidores voluntarios al trono de Dios. O sea, ya no hay nada forzado. El único que está por encima de ellos es Dios, es Cristo. Y los otros, pues hay niveles diferentes. Están los arcángeles, los serafines, los querubines, ángeles de diferentes, autoridades, pero no hay uno superior al otro para que diga que
que va a mandar y que va a gobernar sobre todos. Eso fue lo que quiso hacer Satanás. Entonces este principio de la jerarquía eclesiástica piramidal es un principio de la jerarquía angélica revelada, o sea que se reveló del cielo, que es la jerarquía angélica que estableció Satanás. Bueno, también estuvimos repasando, este es el modelo de jerarquía de los jesuitas, en el cual hay 7 grados, y este es el principio de jerarquía de la iglesia adventista, y también pues coincide con los 7 grados. Hay 7 niveles de jerarquía, entonces simplemente este es como una... Esto lo estuvimos estudiando la semana pasada, también estuvimos estudiando la relación en que había entre Ezequiel 8:16, los 25 varones que se están postrando ante el sol, la Estatua de la Libertad y la conferencia de los adventistas del séptimo día y su presidente Ted Wilson. Ya vimos el número 25 de dónde salía y cómo salía, pues entiendo que pues necesitamos por espacio de tiempo avanzar. Entonces, esto es básicamente, siempre Satanás ha manejado la historia de la humanidad y ha introducido símbolos en los cuales los que le adoran a él pues tienen sus símbolos y tienen sus mensajes, tienen sus señales. Nosotros vimos lo que significaban los 7 rayos en la cabeza de la Estatua de la Libertad, las 25 ventanas que hay en su cabeza. Vimos también lo que significa la tabula ansata en la mano izquierda. También vimos lo que simboliza la antorcha, que todo esto tiene que ver con culto pagano al sol. Entonces, son símbolos. Entonces, si hay una persona con una antorcha, nosotros vemos, por ejemplo, el tema de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, todo lo que son los deportes de competencia, eso viene de Grecia. Y eso es un tema que es necesario para todos entender, que no es lo mismo que yo salga a jugar balón con mis hijos a que yo salga a un campo de fútbol a jugar algo competitivo, para que lo sepan los jóvenes y para que lo sepan todos, porque estamos necesitando aprender. Esto tiene que salir a la luz para que las personas sepan la verdad. ¿Está bien? Lo que les digo no es tema condenatorio, sino son temas de mostrar las evidencias. Nosotros, a medida que nos acerquemos al fin, más luz va a haber y más oscuridad va a haber del otro lado. Entonces, si hay una antorcha, la antorcha, lo que se prende en los Olímpicos, la antorcha, eso viene desde Grecia, pero Grecia viene desde Babilonia, entonces viene desde los tiempos en los cuales hubo la rebelión contra Dios. Siempre ese ha sido el principio. Entonces, vemos cómo Ezequiel 8:16 nos habla de 25 varones, y justo eso es lo que tienen las ventanas en la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es una imagen al culto de idolatría solar que se le dio del mundo, del antiguo continente, al nuevo mundo, en señal de transferencia del conocimiento del ocultismo, de la idolatría al sol. Entonces, esa imagen, esa estatua llega a Estados Unidos en señal que había conquistado de nuevo el paganismo, conquistado el protestantismo, y que se había introducido ya en el protestantismo en América la adoración solar. Pero el culto idolátrico solar pues habría llegar a la cabeza, que son los 25 varones que están en Ezequiel. Es lo que es el símbolo de los 25 ventanas que están en la cabeza de esa esfinge, de la Estatua de la Libertad, en simbología que es la cabeza la que iba a estar en idolatría solar. Bueno, y la cabeza del movimiento protestante son quienes, o somos quienes. Pues de todos los protestantes, ¿quiénes somos los herederos de todo el conocimiento del protestantismo? Nosotros especialmente, porque nosotros sabemos lo que pasó con Lutero, no negamos el protestantismo, la reforma protestante. Nosotros somos protestantes, la reforma protestante va a ir hasta el final.
Entonces, de todas las organizaciones religiosas protestantes, los adventistas somos los herederos del conocimiento del protestantismo, porque el protestantismo exponía al papado como el anticristo, y nosotros somos los únicos que estamos reconociendo eso, como denominación y como individuos. Ya tristemente como denominación por el tema ecuménico, pues se nos ha diluido el mensaje porque no hemos podido dar la advertencia adecuada. Entonces, la cabeza del movimiento protestante pues es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y de la cabeza de los adventistas pues tenemos a la Conferencia General en cabeza de, perdón la redundancia, de la Conferencia General y de su presidente. Y pues hay una pregunta que hicimos que es probable que tengamos que dejarla de nuevo para el próximo episodio, pero ¿qué tiene el presidente Ted Wilson entre manos? En sus manos, ¿qué hay? Eso es algo que es necesario, así como cualquier persona que pertenezca a las sociedades secretas ve la Estatua de la Libertad y sabe que hay ahí idolatría solar. Cualquier persona que vea a Ted Wilson con algo que está haciendo con las manos va a poder identificar que hay un culto idolátrico en la persona que hace esos símbolos. ¿Está bien? Por eso estoy diciendo yo, esto no es un tema de criticar, sino de evidenciar. Entonces, por ejemplo, yo veo la imagen de la Estatua de la Libertad y yo ahí no estoy juzgando. ¿O sí? ¿Qué estoy haciendo? Mostrándoles a ustedes, les mostré ya las evidencias de lo que simboliza la antorcha, lo que simbolizan esas tablas. ¿Estoy juzgando? No, entonces igual con Ted Wilson, si él mismo hace estas señales que está haciendo con las manos y con todo lo que hemos estado estudiando con el tema de todas las cosas que él ha hecho, pues eso es mostrar una evidencia, no es criticar. Entonces, esto es lo que hemos estado revisando con relación a los 25 varones que están entre el altar y el templo, que la orientación del templo vemos que está el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo encontramos las tablas de la ley. Esta es la verdadera oración versus lo falso, que es la adoración a lo creado, y lo que es adorar a Dios. Esto va a ser el final de la historia de la humanidad, vuelve a representarse en este gráfico. Entonces, por un lado va a haber adoración a la naturaleza, y por el otro lado va a ser adoración al Creador. Bueno, entonces, ¿cuáles son los únicos cargos descritos en la Biblia para las funciones de liderazgo? ¿Qué se acuerdan ustedes que hay de liderazgo como tal? ¿Qué nombres encontramos en la Biblia para líderes? Bueno, sacerdotes, muy bien. ¿Qué más? Profetas, maestros. Muy bien, vamos a hablar de algo que, digamos, dentro de la estructura que les mencioné a ustedes, ¿qué cargos encontramos en la Biblia como tal? Del liderazgo, sí. Entonces, a nivel de la estructura de la iglesia cristiana ya como tal, ¿sí? Antes pues habían todos los cargos del sumo sacerdote, del reyes, pero cuando viene Cristo ya Él establece su iglesia y en su iglesia dejó ciertas funciones. Entonces una de ellas es, y cuando les ordenaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces uno es los ancianos. El nombre anciano viene de la palabra en el diccionario Strong de Concordancia, el G4245, que significa el más viejo, una persona mayor, o sea, un anciano. Entonces siempre se consideraba a las personas de mayor edad como personas que tenían mucha sabiduría y mucho conocimiento, y eso pues nuestro Señor los constituyó como los ancianos de la iglesia. Y el otro es el cargo de diáconos. 1 Timoteo 3:8 nos menciona la palabra diáconos
Dice, los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean primeros puestos a prueba y luego ejerzan el diaconado si fuere irreprensible. Y lo que significa diaconado de la concordancia dice hacer recados o un asistente, un camarero, un maestro, un ministro o un siervo. Entonces esos son los diáconos, ¿sí? Están los ancianos y los diáconos. Hechos 20:28 me habla lo siguiente. Pronto en sus versiones, miren en sus Biblias qué palabra encuentran en Hechos 20:28, para que lo comparemos con el original. Alguien por favor que me busque y me lea Hechos 20:28. ¿Qué dice? En la versión de la King James Version habla es de supervisores. Uh-huh. 20:28, ¿qué dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por. Muy bien, esa palabra es obispos. Aquí vamos a ver el original, pues efectivamente habla, en la King James Version habla de supervisores. Y la traducción que le han hecho puede ser encargado de la iglesia, un obispo o un supervisor. Entonces, encima de la palabra obispo pongan ustedes por favor supervisor. Está bien porque es equivalente, digamos, tiene la misma, el mismo, es un sinónimo. Muy bien. Y Filipenses 1:1 me combina las dos palabras, me habla de los obispos y diáconos, y de nuevo pues encontramos que es la misma palabra que usan, que es el de la concordancia, que es la G1985, tanto para supervisores como para obispos. Y diáconos ya nosotros lo vimos en la página anterior. Primera Timoteo 3:2 me dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Muy bien, entonces son dos posiciones: obispos o supervisores y diáconos. Muy bien. Sí, ancianos también lo vimos ancianas no, por eso es que estamos yendo al principio de lo que dice la Biblia. Ahora, miremos lo que es la estructura, la pirámide de la jerarquía eclesiástica católica. Esta es una fuente secular, de información secular, y nos habla de la estructura piramidal de la Iglesia Católica, que es exactamente lo que es la estructura de los jesuitas. Entonces hay 6 niveles hasta llegar al tope, que son los 7 niveles. Entonces la jerarquía máxima de la Iglesia Católica dice, esto es una infografía sobre la composición de los miembros de la Iglesia Católica, como están distribuidos en los distintos continentes. Entonces aquí los colores representan cada continente, digamos cuántos cardenales hay de América, cuántos de Europa, cuántos de África y cuántos de Asia, pero básicamente lo que quiero mostrarles es que aquí empezamos con los misioneros o con los laicos, los religiosos, los diáconos, los sacerdotes, los obispos, los cardenales y el papa. Entonces, bíblicamente solamente deberíamos encontrar lo que son las personas, los diáconos y los obispos, por decirlo así, que son supervisores, pero no es que, digamos, la estructura piramidal humana lo que ha hecho es que el de arriba gobierna al de abajo y lo subyuga. Pero lo que Dios quiere es que haya supervisores o personas o ancianos, pero que estén sirviéndole a los demás, lo que hizo Cristo cuando Él en la última cena, Él lavó los pies de los discípulos sabiendo que Él era el superior a todos, pero Él quiere es que nosotros invirtamos la pirámide como es la jerarquía, como es la estructura de organización que Cristo quiere, es que todos nos sirvamos, que todos seamos uno, que va a haber cargos de supervisión y de responsabilidad, sí,
pero eso no significa que la persona que tome esa posición va a estar pisoteando al que está debajo. ¿Está bien? Entonces, miremos aquí la posición de lo que son los obispos, los cardenales y el papa. ¿Está bien? Ahora, fue profetizada la jerarquía eclesiástica papal, que nos habla de que la cabeza está en los obispos, en los cardenales y el papa. ¿En dónde podemos encontrar un texto que nos hable de los cardenales y los obispos? Incluso el color nos lo dice. Muy bien, ¿en dónde está eso? Apocalipsis, ¿qué? Más adelante, 17. ¿Qué versículos? Ahí ya se los mostré. Apocalipsis 17 nos habla de lo que es la mujer, ¿no? Verso 3, y me llevó al espíritu a un desierto y vi una mujer, en símbolo profético, ¿qué es una mujer? Pues una iglesia, ya hemos estado estudiando esto, solamente voy a ir al punto que quiero resaltarles. Sentada sobre una bestia escarlata y llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura y de escarlata. La mujer, que es la iglesia, nosotros sabemos en el versículo 5 dice, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Quién es esa ramera? ¿Quién es esa mujer? Pues es la iglesia católica, es el sistema católico como tal. De nuevo, es el sistema. No son los fieles que están en esa iglesia, sino el sistema como tal es Babilonia. Eso no lo dice la historia, no lo dice las profecías. Nosotros no podemos quitar eso porque hace parte de eso. Y los obispos se visten de púrpura y los cardenales se visten de escarlata. O sea, eso fue profetizado y eso es lo que es la estructura papal, o sea, es la jerarquía papal. ¿Está bien? Entonces, esto no, los colores no son porque sí, sino porque Dios ya sabía que eso iba a ser la organización apóstata, iba a ser Babilonia la Grande. El misterio es, la palabra misterio significa todo el conocimiento de adoración pagana antigua, que viene desde Babilonia antigua. Entonces vemos los obispos y vemos los cardenales. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien, aquí vemos una foto en la cual vemos a los obispos y después los cardenales, ellos se acercan al trono a medida que, digamos, primero están los cardenales y luego los obispos, y aquí está el trono del asiento de la gran ramera, que es el sistema católico. Ese es el sitio donde se reúnen, y todos se reúnen es alrededor a quien están rindiéndole el culto, porque finalmente ellos ven al Papa como un ser infalible y lo ven pues como Dios. Apocalipsis 18 dice, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es todo lo que es el paganismo concentrado en ese poder, todo lo que es todo lo que es contrario al Espíritu Santo está presente en ese sistema. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, participar de ese sistema. Ustedes van a entender ahora lo que es Isaías 34:15. Pronto a veces leemos ese texto y no lo entendemos, pero con estas imágenes ustedes van a entender de qué trata. Dice, allí anidará el búho real. Acuérdense que el papado es el resumen de toda la idolatría del culto pagano antiguo. ¿Ustedes se acuerdan de Ishtar? ¿Se acuerdan? Es la diosa madre. Isis en diferentes culturas ha tenido diferentes nombres. ¿Ustedes se acuerdan Ishtar cómo se representa? ¿Qué tiene en los pies? Las patas de un búho. Y el búho es símbolo del conocimiento supremo oculto. Digamos, el culto, el símbolo de la sabiduría siempre estaba asociado con el búho. Entonces, el sumo pontífice romano es el sumo sacerdote del paganismo y por lo tanto es el sumo pontífice del conocimiento egipcio y por tanto el sumo pontífice del conocimiento de Ishtar y de Acera, y por eso él es
el búho real que aparece en Isaías 34:15. Dice, allí anidará el búho real, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. ¿Está queriendo copiar a quién? ¿Qué otro texto nos habla debajo de sus alas? Salmo 91. Y dice, y también se juntarán allí ¿quiénes? Los buitres, cada uno con su compañero. Entonces todo lo que es donde aparezca el búho real, va a haber buitres alrededor. Entonces estamos viendo la explicación de lo que es el sistema babilónico con relación al vino que le ha dado a todas las naciones. Ellos son los encargados de llevar el conocimiento oculto a las diferentes estructuras eclesiásticas de la Iglesia Católica. Vemos otra foto de los cardenales que son ellos son los que hacen parte del cónclave, que son los que eligen al Papa. ¿Está bien? Hay conflictos y hay intereses, muchos intereses, dependiendo de, digamos, no todos son elegibles para hacer el cónclave, pero la mayoría son los que pertenecen al cónclave. Muy bien. 185, si no estoy mal. 183. Bueno, entonces, y pues eso tiene también su simbología, ¿no? 183, ustedes suman, eso le da 12, y el 13 lo completan con el Papa, ¿sí? Pero bueno, eso no vamos a entrar en detalle en eso. Ahora, ¿quiénes son los cardenales? Aquí hay un cardenal que se es conocido como el vicepapa, no sé si ustedes sabían de él. Mayo 12 del 2015, regreso del vicepapa hondureño simboliza la era del Papa Francisco. El cardenal, entonces, ¿a quiénes les están llamando vicepapas? A los cardenales, el cardenal hondureño Óscar Rodrigo Maradiaga, presidente de Caritas Internacionales, pronuncia su discurso de apertura ante la conferencia en la sede del PAN para el Mundo en Washington el 3 de junio. Entonces aquí vemos una foto de él, pues no hubo espacio en los asientos de todo el teatro, sino hubo necesidad de sacarle un asiento especial, y eso es un símbolo de la ostentación de ellos, de lo que es la opulencia y el poder de ellos. Dice, muchas cosas cambiaron el 13 de marzo del 2013, el día en que el cardenal Jorge Mario Bergoglio de Argentina fue elegido como el Papa Francisco. Hay muchos temas para hablar de los números, pero vamos a seguir. Tal vez nada haya cambiado tan dramáticamente como la carrera del cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, un destacado voz progresista en el catolicismo. Dice, no hace mucho tiempo la fortuna de Rodríguez parecía ser de soporte vital después de un puñado de problemas públicos y una derrota humillante en una lucha por el poder con el Vaticano, que es lo que mencionaba ahorita el hermano Henry. Hoy en día se presenta como virtualmente un vicepapa, o sea, los cardenales son ¿qué? Vicepapas, o sea, son como vicepapas. Él es el coordinador del importante concilio de consejeros cardenales de Francisco y su intérprete más visible y abierto, o sea que tiene una posición bastante exaltada. Del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 833 en inglés, encontramos con relación a los fieles de Cristo y la jerarquía, que ya lo estuvimos estudiando la vez pasada, me habla y dice lo siguiente: el colegio o cuerpo de obispos no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, y está hablando de ¿quiénes? De los cardenales, ¿sí? Porque ellos son los que junto con el Papa están regulando todo lo que es la organización de la Iglesia. Dice, no tienen ninguna autoridad si no se les considera junto con el romano pontífice, o sea, los cardenales y el Papa son un mismo poder. Y quien es sucesor de Pedro, hablando del pontífice romano, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio tiene suprema y completa autoridad sobre toda la Iglesia universal.
Pero este poder no se puede ejercer a no ser que sea con el consentimiento del romano pontífice. O sea que los cardenales, bajo la autoridad del Papa, ejercen como él. O sea, son vicepapas. Muy bien. Pregunta. En la jerarquía eclesiástica de la Conferencia de los Adventistas, ¿cuál es la correspondencia de los cardenales y el Papa? De lo que nosotros vimos en la escala piramidal, nosotros vimos lo siguiente: está el Papa y los cardenales, y en la estructura de la Iglesia Adventista, ¿qué encontramos de correspondencia? Y los vicepresidentes que componen la Asociación General. Entonces, ahora, nosotros ya estuvimos estudiando lo que eran los 25 varones. Ahora ya ese número cambió. Tenemos desde la presidencia de Ted Wilson para acá, desde el 2015, comenzaron a cambiarse. Hay 6 vicepresidentes, hay un presidente, un secretario y un tesorero. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que compone la Asociación General. Antes, como lo vamos a ver en la época de los presidentes anteriores, los vicepresidentes, los presidentes de divisiones hacían parte de la Conferencia General, de la Asociación General. Ya a partir de esta presidencia de Wilson ya no son considerados porque ellos entraron en rebeldía. Digamos, todo lo que está pasando con el tema de la división norteamericana, ustedes no encuentran ya información que los presidentes de las divisiones hagan parte de la Asociación General. Ahorita solamente son vicepresidentes, el secretario, el tesorero y el presidente, lo cual significa que hay una mayor concentración de poder en la cabeza. Antes había 13 vicepresidentes 13 presidentes de las divisiones y 9 vicepresidentes. Ahora quitaron esos 13 divisiones, ya no hacen parte de la Asociación General. O sea que se está concentrando cada vez más el poder en los vicepresidentes y en el presidente. O sea, entonces, en la jerarquía eclesiástica, ¿qué corresponde a los cardenales? En la jerarquía papal están los cardenales. Y en la jerarquía adventista, ¿a quiénes correspondería? Pues a los vicepresidentes. Muy bien. Y el presidente, ¿a quién correspondería? ¿A quién? Al Papa. Vamos a mostrar evidencias de la boca misma del caballo para que veamos si se está correspondiendo a esto, si ya se considera esa estructura dentro de la Iglesia Adventista, que los vicepresidentes sean los cardenales y que el presidente sea considerado como el Papa. Lo cual nos lleva a todo lo que hemos estado estudiando anteriormente con relación a que ya tenemos a alguien que es como ¿quién? Como Judas. ¿Se acuerdan del estudio que hemos hecho previamente? Y ese como Judas es el que nos va a traicionar. Judas, ¿quién es Judas? El papado. ¿Y quién es como Judas? El protestantismo apóstata. Y ya vimos que del protestantismo apóstata, ¿quién traicionó a Cristo? Pues un hermano que es como Judas. Ya Judas es el papado, pero va a haber alguien que es como Judas que nos va a traicionar. Entonces, ¿está de acuerdo la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? Vamos a mirarlo. Este es un documento de la Review and Herald, que es la Adventist Review para 1985, volumen 162, número 30, página 11, para que no se pierdan. Aquí cuando ustedes le den al enlace, lo va a llevar a una lista de archivos de la Adventist Review y van a tener que buscar el número 30 para que se acuerden, para el que le guste hacer las tareas completas.
dice, declaración del entonces presidente Neil C. Wilson. Dice, Neil C. Wilson, me gustaría hablar sobre varios de los asuntos que se han planteado. Los oficiales de la división y de la conferencia general, está hablando de la cabeza de la conferencia general, forman un área crítica de liderazgo de la iglesia y en todo el mundo. Los vicepresidentes, y usted entiende que los presidentes de división son los primeros vicepresidentes de la conferencia general, o sea que para la época de Neil C. Wilson, perdón, se consideraba que era el papá de Ted Wilson, se consideraba a los presidentes como parte de la conferencia general y eran vicepresidentes. Dice, ellos reportan al presidente de la conferencia general según los estatutos, mientras sirven a una división. Son vicepresidentes de la conferencia general y el comité de la conferencia general los responsabiliza de la conducción del trabajo en su división particular. Hay más vicepresidentes que son de la conferencia general, que como les digo, hasta el 2015 se manejaban 13 vicepresidentes que eran los presidentes de las divisiones y 9 vicepresidentes de la conferencia general. ¿Está claro? O sea, cada presidente de división era un vicepresidente. Y hay 13 divisiones, o sea que había 13 vicepresidentes que junto con los 9 vicepresidentes de la conferencia general daban 22, más el tesorero, el secretario, el presidente, ahí están los 25 varones de Ezequiel 8, 16. Y a partir de ese momento ya se comenzó a dar en la cabeza del movimiento adventista todo lo que tiene que ver con la adoración idolátrica al sol, porque vemos lo de las mujeres y vemos lo de la homosexualidad, lo de la sodomía. ¿Está bien? Sigue diciendo, hay más vicepresidentes de la conferencia general que representan a otras partes del mundo, además de América del Norte. Dice él, si usted compara los vicepresidentes con ya tenemos un ¿qué? De África, y antes que finalice esta sesión pronosticamos que tendremos 2 africanos entre nuestros 15 vicepresidentes. O sea, para Neil C. Wilson, en su cabeza, el término cardenal es lo mismo que vicepresidente. ¿Por qué? Porque la estructura piramidal jerárquica es la misma. Ya lo vimos estudiando la semana pasada, la entrega anterior estuvimos estudiando sobre la jerarquía dicho por ellos mismos. Lo vamos a ver ahorita con otros documentos. Entonces, Neil C. Wilson, él comenzó a ser presidente en enero de 1939 y fue hasta julio de 1990, 11 años. Pregunta, si los vicepresidentes de la Conferencia General de los Adventistas son a los cardenales en el catolicismo, ¿quién es la contraparte del presidente de los adventistas en el catolicismo? Pues otra vez ya, los vicepresidentes son los cardenales y pues el presidente, ¿quién es? El Papa, porque dentro del catolicismo encontramos a un vicepapa, que en este momento es el de Honduras, y encontramos a un tesorero. ¿Ustedes saben qué pasó con el tesorero? Fue despedido por temas de pedofilia. Él es el australiano, correcto. Pregunta, ¿Neil C. Wilson acaso no se está comparando directo con el Papa Católico? Si él en el documento anterior dice que los vicepresidentes son los cardenales, ¿qué está infiriendo él? Pues que él es el Papa. ¿Es claro o no? ¿Es directo el asunto o no? Se está autoproclamando el Papa. Vamos a mirar más información de lo que pasó en ese año, en 1985. A ver, entonces, ¿es esto un halago para los vicepresidentes que los comparen con un cardenal? ¿Es un honor el compararse con el anticristo? Pues a mí me daría repudio. O sea, si a mí me dicen usted es un cardenal,
Pues yo diría, no, ¿cómo así? Yo no soy católico, ¿cómo usted me está llamando cardenal? Y si a mí me dicen que yo soy el Papa, pues peor, porque yo sé que el Papa es el anticristo, yo nunca podría desear ese título. Si a mí me dicen usted es el anticristo, pues yo como decir, claro, yo no puedo hacer eso. O sea, entonces, si sabemos que el papado es el anticristo, el hijo de perdición, Babilonia la grande, la gran ramera, el cuerno pequeño de la profecía, ¿cómo voy a pretender compararme? O que me comparen, eso para mí sería una ofensa. Sería una ofensa terrible, que a mí me digan que yo soy un cardenal. Y es un honor para los vicepresidentes adventistas que los haya comparado con los cardenales romanos, a los que la Biblia los califica como buitres. ¿Y cuál será el final de todos ellos? ¿Qué viene para Babilonia la Grande? ¿Qué es lo que nos dice la profecía? Pues que va a ser destruida. ¿Quisiera yo ser destruido con el sistema que ha matado millones de personas? No. ¿O sí? No. Bueno, se me duerman. ¿Hubo alguna protesta por parte de los vicepresidentes por la comparación de su presidente? No, no hubo ninguna protesta, por el contrario, ¿qué sintieron ellos? Pues halago, entonces, ¿qué está sucediendo en la cabecita de ellos? No lo sé, hermanos, pero hay algo que no está bien. Ahora, pregunta, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que a partir de la presidencia de Niels Wilson, la Iglesia Adventista reconoció a su presidente como ¿qué? Como un papa. Él dijo, ustedes son vicepresidentes, ustedes son como cardenales. Y entonces él cómo se está autoproclamando. ¿Mm? Podemos ahora entender más las palabras referidas por Niels Wilson en 1981 cuando dijo lo siguiente. Ya este material lo vimos la vez pasada, es un almuerzo que hubo, invitaron al secretario de las Naciones Unidas y Robert Mueller dijo, está hablando Niels Wilson diciendo con relación a lo que había descubierto Robert Mueller y su esposa cuando fueron allá, y dice, ellos descubrieron que hay otra organización universal y católica verdadera, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, eso son palabras de Niels Wilson, el presidente de la Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día, que está comparando a la Iglesia Católica Universal y verdadera con ¿quiénes? Con los adventistas. Esto ya lo habíamos visto, no me hagan cara de sorpresa. Esto sí no lo hemos visto, pero vamos a ver unos términos que usan diferentes papas en diferentes encíclicas sobre lo que significa el título de papa. Prometo y juro que siempre no seré solo su ayudador y defensor, sino su ¿qué? Jefe espiritual y líder. El Papa Pío VII en Deus Satis, en un regreso a los principios del Evangelio, encíclica promulgada en mayo 15 de 1800, el numeral 10. Otro, la fe ha sido preservada con el pontífice romano. Hay un solo rebaño de la Iglesia de Cristo bajo un ¿qué? Un supremo pastor. Los supremos pontífices, los supremos pastores y profesores de la Iglesia de Dios, los guardianes e intérpretes del patrimonio de la fe. ¿Quiénes son los guardianes? Los pontífices, o sea, el Papa. Esto lo dijo Pablo VI en su encíclica promulgada en junio 24. Aquí están las referencias, por tiempo les dejo para que ustedes las estudien. Dice otro discurso del Papa Francisco, como capitán, yo los estimulo a no cerrarse a ustedes mismos en la defensa, no se bloqueen en sí mismos a la defensiva, sino vayan a la ofensiva. Estaba hablándole a un grupo de jugadores y pues usó el término de capitán. Trabajen juntos para nuestro equipo, el cual es del Evangelio. Ahora, sobre el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Me podrían creer que hay un texto dado por alguien en la misma revista donde se habló de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Adventista? Alguien dijo todas estas palabras refiriéndose ¿a quién? Muy bien. Dice él,
Él es el líder espiritual de la comunidad de fe. Él es el pastor, el guardián, guía y capitán. ¿Refiriéndose a quién? Al presidente. Él es Walter Crack, un presidente de la División del Pacífico Sur, en la revista Record, junio 23 de 1990, página 4. Resulta, hermanos, que este documento lo encontré yo esta semana, pero en la revista Record, junio 23 de 1990, la estuvimos estudiando la semana pasada, la vez anterior. Y pues ya tenía yo la referencia y lo que dije fui a confirmar exactamente si este presidente, que es un vicepresidente, o sea, un cardenal, está hablando de su jefe, que es el presidente Neil C. Wilson. Para 1990, acuérdense que Neil C. Wilson fue de ¿hasta cuándo? Hasta julio de 1990, o sea que en junio de 1990 él se está refiriendo, o sea, al presidente, que es ¿quién? Neil C. Wilson. Acuérdense, va de enero de 1979 hasta julio de 1990, o sea que este vicepresidente, que es un presidente de la división, está diciendo todo lo que la Iglesia Católica habla del papado, se lo habla al presidente. ¿Sí ven? Cada uno de estos términos, hermano, ayudador y defensor. Aquí es jefe espiritual y líder, aquí lo vemos, líder espiritual, el supremo pastor, aquí lo vemos pastor, guardián, un capitán y un capitán. Bueno, entonces fui a la revista, vi la página, aquí está, esto es lo que habíamos visto la semana pasada sobre la jerarquía de la Iglesia Católica, o sea, la estructura organizacional de la Iglesia describe que es un sistema jerárquico con varios sistemas, varios niveles, que es el sistema católico. Muy bien. Pero entonces vamos a mirar del artículo en esa revista, en la página 23, en la página 4 y 5, habla, el título es ¿Quién sostiene las riendas del poder?, que es Walter Crack, que es el presidente de la división del Pacífico Sur, y dice lo siguiente, parte también habla de la estructura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es esencialmente jerárquica, y habla de que mantiene el equilibrio y mantiene el crecimiento. Ahora, él mismo, esto ya lo habíamos leído, para buscar las partes donde él habla del presidente. Dice, proveedores de poder. Muchos miembros de la iglesia podrían decir que el poder de la iglesia adventista reside con el presidente, sea esta conferencia, unión o división. Él es el administrador mayor. Él tiene la autoridad para decidir y actuar. Él tiene considerable poder y esto fluye de diferentes fuentes. Y la fuente número 3 es la que resume los términos. Dice, él es el líder espiritual de la comunidad de fe. Pastores, profesores, ancianos de iglesia y los laicos miran hacia el presidente por el liderazgo espiritual. Ese es el punto. ¿Dónde debemos mirar nosotros? Él es nuestro líder, Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía, Él es nuestro guardián, Él es nuestro capitán. No el presidente de una organización. Él dice, Él busca discernir asuntos y definirlos, Él evalúa debilidades y fortalezas espirituales en la iglesia y urge correcciones y desarrollo posterior. Él promueve la misión de la iglesia y urge la afirmación y proclamación de este mensaje. Él es el pastor, el guardián, guía y capitán. O sea, ya no es Cristo, sino es el presidente de la conferencia general. Es exactamente lo mismo que piensa la Iglesia Católica del Papa. Pero el Papa no actúa sola, sino actúa con ¿quiénes? Con los cardenales, y el presidente de la conferencia no actúa solo, sino con ¿quiénes? Con los vicepresidentes. Entonces, ¿quién fue Neil C. Wilson? Pues fue el Papa, fue el Papa del actual presidente desde el 2010 hasta hoy. Muy bien. Bueno. Y desde 1990 a hoy ha cambiado la forma de percibir al presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día como un papa.
¿Sí ha cambiado o no ha cambiado? Pues miremos la evidencia. Esta es una reunión casual, no reunión casual, perdón, una reunión oficial entre el presidente de Uganda y el pastor Ted Wilson. ¿Fue qué fecha? Febrero 19 del 2018. Después de la apelación adventista, el presidente de Uganda cambia para abolir los exámenes en el Shabbat. O sea, Wilson fue allá al país de Uganda porque había un tema con el tema de los exámenes y pues Nilsi Wilson fue a hablar con el presidente y finalmente se logró, Ted Wilson, que se logró que el presidente aceptara y conmoviera, y eso favoreció a los católicos y a los musulmanes. Eso está bien. Sin embargo, el fin no justifica los medios. Entonces vamos a mirar. Respondiendo a un llamado al presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para abolir los exámenes del sábado, el líder de Uganda, que es el presidente, anunció que tomaría medidas para acomodar las convicciones de los estudiantes adventistas y también de los cristianos y musulmanes que guardan el domingo. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, tuiteó el anuncio el 17 de febrero, un día después de recibir al líder de la iglesia, Ted N.C. Wilson, para una visita oficial convertida en estudio bíblico en su residencia estatal en Entebbe, en las afueras de la capital Kampala. Dijo él: agradezco al pastor Wilson por visitar Uganda. Felicito a los miembros de la comunidad adventista del séptimo día en Uganda por su disciplina. Consideramos la solicitud de la Iglesia acerca de que nuestras instituciones educativas no realicen exámenes en sábado. También veremos los intereses de otras denominaciones cristianas que deben ser liberadas de los exámenes escolares los domingos y también para la comunidad musulmana los viernes. Sentándose, miró a Wilson y bromeó: ¿es bueno recibir a quién? Al Papa en mi oficina. ¿Qué haría usted si lo compararan con el Papa? Siendo el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, conociendo quién es el Papa, sabiendo cuál es la historia de persecución del papado, sabiendo la Inquisición que hay detrás, sabiendo que Roma no cambia, sabiendo que Roma es un camaleón que se pone un disfraz, pero por debajo está el veneno de ¿qué? De la serpiente. ¿Usted qué haría? ¿No aprovecharía para dar un estudio sobre el anticristo? ¿Sobre quién es el Papa? ¿Sí o no? Lo haría. O sea, si a usted lo comparan con el Papa y usted diría: no, un momentico, a metros, a kilómetros, yo soy protestante, yo no tengo nada que ver con el papado. ¿Eso haría un verdadero protestante o no? O usted, si le dicen: usted parece el Papa, ¿usted qué haría? Usted se sacude, usted no se queda quieto. ¿O sí, hermanos? ¿Son protestantes o no? Les toca, haría algo, usted protestaría, diría algo. ¿Cómo va a compararme con el anticristo? Yo no tengo nada que ver con el anticristo. Pero ¿cómo respondió él? Mientras los asistentes se echaban a reír, pues mucha risa, muchos chistes, Wilson respondió suavemente: soy un humilde servidor de Dios. ¿Qué frase nos vendría? ¿Qué hace el silencio? Otorga. El silencio otorga, hermanos. Es que en la lista de la condenación que aparece en Apocalipsis habla de los cobardes, no habla de los asesinos. Los incrédulos. En la lista encabeza Arranca los cobardes. los cobardes. Y en esta situación se aplica el término Tal cual. Muy bien, hermano, gracias. Ted Wilson usó esta oportunidad para explicar quién es el Papa de Roma de acuerdo a las profecías. No lo hizo. Ted Wilson corrigió al presidente de Uganda por compararlo con el líder de la Iglesia Católica, el Anticristo. No. Ted Wilson aceptó con su respuesta la comparación hecha con el Papa, que es el papado Babilonia la Grande, y como
pues como diciendo yo soy un humilde servidor de Dios. ¿Aceptó esa comparación? Claro. ¿Mm? ¿Quién es entonces hoy el sumo sacerdote de los misterios babilónicos y egipcios? Ya lo hemos visto, es el papado, es el sistema papal. Esto es un pergamino egipcio, este es el símbolo del dios búho, lo ven acá. Él es el representante él es Ra, él es el dios sol. Ustedes ven aquí, este es el símbolo del ojo visor que todo lo ve. Si ustedes lo invierten, es el ojo que todo lo ve. Es la forma de la cabeza, de la mitra que tienen ellos. Todos son símbolos, hermanos. Todos estos son cruces, no son cruces cristianas, sino son cruces paganas. Y esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Este es el símbolo de Francisco con su logo de IHS, que es Isis, Horus y Set. Y pues vemos aquí la simbología. Y dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, de acuerdo a Apocalipsis 13 y la correspondencia con Daniel, sabemos que es el sistema papal. Y la pregunta es, ¿y dónde está sentada esta mujer, Babilonia la Grande? ¿Dónde está sentada? ¿Dónde se sienta? Así como está vestida de escarlata y púrpura, ¿dónde se sienta? En un trono. ¿Y dónde está ese trono? Bueno, entonces miremos la ubicación este, oeste, norte y sur, que son las coordenadas geográficas. Vamos a ir a Google Maps y vamos a buscar a Italia, vamos a ir a ese pedacito donde está la sede del papado, la ampliamos aquí y encontramos el Vaticano. Y viendo ya lo que nos dice Ezequiel es que los ancianos, los 25 ancianos van a estar postrándose hacia el sol y le están dando la espalda al templo. Entonces, esto es ampliado, lo que les acabo de decir. Esta es la ubicación este, oeste, norte y sur. Aquí vemos el Vaticano ya en fotografía. Y hacia dónde está la orientación de la entrada hacia el oriente. Esta es la entrada hacia el Vaticano. Muy bien. ¿Y qué vemos ahí? Si yo invierto la imagen, ¿qué obtengo? ¿Lo vieron? ¿El sol viene de dónde? Del oriente. ¿El sol de dónde viene? Del oriente. Y llega a la matriz, que es el mismo símbolo de los cuernos, que por eso es que ella, la mamá que está amamantando al hijo, que en otras culturas es la mamá y el hijo, aquí no llegó como María y Jesús, pero no es Jesús de la Biblia, ni es María de la Biblia, sino es Ishtar o es Isis dándole alimento a su hijo, o Horus siendo alimentado. Entonces, esto es un símbolo de la oración solar pagana que viene desde Babilonia Antigua pasó a Egipto Antiguo, y Egipto Antiguo pasó al Egipto reciente, y después vinieron a Babilonia reciente. Todo tiene que ver con la oración solar. El obelisco que hay en el centro del Vaticano es un obelisco que viene ¿de dónde? De Egipto. Eso lo trajo Napoleón cuando, perdón, sí, creo que fue, no sé si lo trajeron ellos, pero hubo remodelaciones y trajeron el obelisco y lo llevaron a Roma. Aquí vemos la capilla de San la basílica de San Pedro, la cúpula, y vamos a ver ahorita algo interesante. Entonces, en el templo de Ezequiel, la adoración iba a tener que darse ¿a dónde? Al occidente. ¿Sí? Vemos la orientación occidente. Los ancianos están adorando al sol al oriente. Significa que hay idolatría solar. Y en el templo nosotros encontramos el lugar santo y el lugar santísimo. Si yo traslado esto a lo que ellos saben que están haciendo esto a propósito, porque es un culto, es una adoración idolátrica a Satanás, lo están haciendo copiando ¿qué? O queriendo simular lo que es el santuario. Entonces aquí vemos este
el altar es el símbolo de lo que es el centro del óvalo, y el templo es ya la capilla. Y dentro de la capilla, en donde corresponde al lugar santísimo, encontramos el asiento del Papa. O sea, ¿quién está en el lugar santísimo? Falso. El Papa. No alcanza. Dentro de ustedes pueden ver, para que lo hagan su tarea, aquí hay unos ángeles, y aquí en la parte de arriba hay un ángel. Alguna vez les mostré a ustedes esto. Hay un ángel que tiene la tiara papal, la que es la corona de tres reinos: reino sobre la tierra, reino sobre el cielo y reino sobre el mar, y que cae justo en el centro en donde se asienta el Papa. Entonces, están los ángeles y las figuras como de ángeles, supuestamente niños con alas. Eso no son ángeles, pero para ellos representa eso, y está ostentando la tríada papal, y en la parte de abajo es el asiento del Papa. ¿Está bien? Entonces, cuando el Papa extiende las manos, está haciendo un símbolo de culto, de adoración solar hacia el falo. Este es un símbolo del falo, el símbolo del órgano sexual masculino, porque de eso se trata. Este es un óvulo que está siendo fecundado en la matriz de la mujer divina, que para este caso pues es la diosa egipcia. ¿Está bien? Entonces, él es el poseedor del misterio antiguo babilónico y del misterio antiguo egipcio. Él es el sumo sacerdote. Entonces, él, cuando ve esa multitud, y la multitud lo alaba, lo exalta, ellos están adorando ¿a quién? Al sol, al que es el símbolo del sol. Él es el faraón moderno. El centro de la adoración es Satanás. Claro, porque esa adoración, Son instrumentos porque esa adoración, es directamente a Satanás. correcto, porque esa adoración solar, Al papado. correcto. Entonces, vemos esto. Adorando al Papa en sí es un instrumento de Satanás, sino directamente la adoración es abierta y expresamente a Satanás. Muy bien, hermano. Esto fue lo que ellos hicieron cuando salieron de Egipto. Los hebreos adoraron al becerro. ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban al sol, al becerro. Entonces, cuando el Papa levanta las manos así, hermanos, está haciendo el símbolo de los cuernos de la vaca sagrada. Ese es el símbolo, y él está recibiendo una adoración satánica, una adoración idolátrica al sol, como dice el hermano, finalmente es a Satanás. Entonces vemos aquí a los 25 varones que están postrados hacia el oriente, y están dirigiendo su mirada, él está dirigiendo su mirada al falo, que es lo que ya en presentaciones anteriores les mostré los detalles de los jeroglíficos. Es un símbolo de adoración pagana idolátrica. Y aquí vemos de nuevo, pues ellos están, este es cuando el Papa Francisco fue elegido. Eso es toda una simbología, es toda una cantidad de símbolos, hermanos. Es en la noche, hay muchos símbolos que no hay tiempo para entrar en detalle aquí. Entonces, este es el símbolo del falo y el símbolo del útero. Entonces, a nivel ocultista se manejan estos símbolos. Entonces, el órgano masculino o falo y el órgano femenino o útero. Aquí lo vemos, ¿sí lo ven? Entonces, el órgano masculino, el falo, en el compás tenemos al símbolo del falo, y la escuadra es el símbolo del útero. Aquí vemos el sol de 8 rayos, vemos el ojo que todo lo ve, vemos los símbolos de la oración a la luna y las estrellas, que es lo que dice Ezequiel. Vemos el compás, que esto es lo que se maneja en las sociedades secretas, y esto es exactamente lo que manejan ellos. El compás, que es la figura hacia arriba, es el símbolo masculino o falo, el órgano sexual masculino, y la escuadra es el símbolo sexual femenino y representa también el útero. Aquí lo vemos, ¿sí ven? Este es el útero y este es el falo. Este es el falo, el órgano sexual masculino, y este es el útero, que es el símbolo del símbolo sexual femenino. Entonces, la unión de los dos es una cúpula
una copulación, y eso da una creación de lo divino. Por eso es que el Papa es considerado un ser divino, se le asume como Dios. Vemos los símbolos de 8 rayos, que es los símbolos que están en el centro. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son símbolos. Acuérdense que estos son temas de símbolos. Una persona cuando ve un símbolo de 8 rayos en una organización sabe que hay un sistema oculto de adoración solar. O si vemos un ojo, si nos tapamos un ojo, si hay una escuadra, si hay con las manos ciertos símbolos, sabemos que son símbolos de ocultismo, y esto viene de la adoración antigua a Babil, al sol. ¿Ven? Entonces miren los rayos aquí. Ahora, ¿dónde encontramos estos símbolos en la oración pagana solar? El triángulo hacia arriba es el compás, que es el símbolo del falo, y el triángulo hacia abajo es la escuadra o símbolo del útero. No importa si la persona o las personas que saben de todos estos símbolos hacen la pirámide hacia arriba o la pirámide hacia abajo, ambos son lo mismo, es un culto sexual o un culto solar a Satanás. Y pues ya podemos entender algo, pero vamos a profundizar más adelante. ¿Qué tiene el presidente Ted Wilson entre manos? Voy a repetir acá. Entonces, ¿dónde encontramos estos símbolos en la oración pagana solar? Ya lo vimos, ya vimos los símbolos que hay por ejemplo, en la imagen de la Estatua de la Libertad. Esos son símbolos, eso lo entienden las sociedades secretas, lo entienden los ocultistas, entienden quiénes están en el culto solar. Acuérdense que todas las sociedades secretas, todo el culto idolátrico siempre está orientado al sol. Eso es lo que finalmente va a estar en controversia hasta en el tiempo en el cual estamos viviendo. Verdadera oración con adoración solar. Adoración en domingo o adoración en sábado. ¿Y qué tiene el presidente Ted Wilson entre manos? Entonces, si podemos identificar los símbolos en las manos, por ejemplo, de la estatua, los que conocen de las sociedades secretas saben que Ted Wilson está haciendo ¿qué? Un símbolo ¿qué? Ocultista con las manos. Y esto significa que ellos se comunican con esos símbolos. Vamos a ver el siguiente capítulo. ¿Quiénes hacen esos símbolos? ¿Cómo los hacen? Y cómo ellos saben que están en el mismo equipo. Es como cuando nos saludamos, ¿sí o no? Cuando hacemos un saludo y que hacemos esto. Usted no lo hace con un desconocido, ¿cierto? Sino lo hace con un ¿qué? Con un amigo, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es una cosa, es algo serio, hermanos. Esto, acuérdense, la intención no es juzgar, no es criticar. Ya vimos todo lo que está detrás de la estructura que finalmente va a llevar a que los adventistas nominales, como lo vimos la vez pasada, van a perseguir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a guardar el sábado. ¿Y qué va a pasar con los adventistas nominales? Si no guardan el sábado, ¿qué van a terminar guardando? Y vamos a ver eso en el siguiente capítulo, de cómo ya estamos montados en esta estructura, ya está la organización preparada para una adoración solar. ¿Lo sabían ustedes? Parcialmente, de pronto, aquellos que han sido estudiosos de la profecía y de lo que son la historia, lo pueden identificar. Pero lo sabíamos, muchos no lo saben. Y este es el que es como Judas a nivel organizacional. Acuérdense que no estamos hablando a nivel personal, no estamos hablando del Papa Francisco a nivel personal, ni de Ted Wilson a nivel personal. O sea, esto es un conflicto entre la verdad y el error. O sea, aquí no hay espacios para temas personales.
Es una advertencia, es una admonición, y ese es el llamado que está haciendo el mensaje de Apocalipsis 18, verso 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas y de sus pecados, y no recibáis sus plagas. Entonces es una advertencia, es con amor que estamos haciendo este trabajo. Nosotros no estamos obteniendo ningún beneficio de ninguna entidad para decir estas cosas. Duele porque sabemos que esto mueve muchas cosas a nivel emotivo, pero como les dije, no podemos basar nuestras decisiones para este tiempo a nivel emocional. O sea, tienen que ser racionales con la cabeza, de ver estas cosas y tomar una decisión. Esto no es para condenar a nadie, esto es para, con el respeto que le debemos a Ted Wilson como persona, pero como entidad, como presidente de una conferencia general, pues debemos públicamente denunciar que hay un pecado ahí, que hay una relación ilícita con Roma, hay una relación apóstata con Roma, y todo eso se evidencia con todo el tema del movimiento ecuménico, con el tema de la ordenación de mujeres y con la aceptación de la comunidad LGBT dentro de la iglesia adventista. Entonces es un llamado para que pues despertemos, los que estamos dormidos, que nos despertemos, los que estamos despiertos, que sigamos estando despiertos, porque la advertencia es esa: el que sea justo, siga siendo justo, y el que sea injusto, siga siendo injusto. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a terminar acá, y vamos a dejar espacio para algunos aportes, algunas interrogantes.